Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, por favor, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de la campana para las próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. El motor del viejo Subaru rugía entre las ramas enredadas del bosque. Las luces delanteras apenas podían abrirse paso entre la niebla densa que se cernía sobre la Ruta 43, una carretera secundaria que ningún GPS parecía querer reconocer. Pero eso era justamente lo que buscaban: alejarse, perderse unos días, desconectar del ruido y las preocupaciones de la ciudad. Eran 5 en el auto: Dani, la conductora designada y dueña del Subaru; Nico, su novio, siempre optimista y con la risa fácil; Clara, la más callada del grupo, que pasaba las horas dibujando en su cuaderno; Tomás, el sarcástico del grupo, siempre con una broma en los labios; y Lucía, la más inquieta, que no paraba de moverse en el asiento trasero ni de sacar fotos con su teléfono. ¿Segura que vamos bien?, preguntó Tomás, asomando la cabeza entre los asientos delanteros. Esto parece sacado de una película de terror de los 80. Estoy siguiendo la ruta que marcó Nico, respondió Dani, sin apartar la vista del camino. Además, esto es lo que queríamos, ¿no? Naturaleza, nada de señal, tranquilidad. Sí, pero no dijimos vamos a buscar el escenario perfecto para morir acuchillados por un leñador psicópata, añadió Tomás. Lucía soltó una carcajada y sacó una foto del bosque a través de la ventana. El flash rebotó contra los árboles, haciendo que Clara diera un respingo. No uses el flash, da más miedo todavía, murmuró Clara, apretando su cuaderno contra el pecho. Tranquila, Clarita, dijo Nico, girándose hacia ella. Todo está bien. En 2 horas llegamos a la cabaña y abrimos el vino que traje. El único leñador que veremos será el que nos traiga la leña. El ambiente dentro del coche era ligero, lleno de bromas, hasta que lo vieron por primera vez. A lo lejos, detrás de ellos, 2 faros se encendieron entre los árboles. ¿Alguien más lo vio?, preguntó Dani. ¿Qué?, dijo Lucía, mirando hacia atrás. Un camión. Apareció de la nada, respondió Dani. ¿En esta carretera? A esta hora, raro, murmuró Nico, volviéndose para mirar. Detrás de ellos, en la distancia, un camión cisterna viejo, con la pintura descascarada y las luces altas encendidas, avanzaba a velocidad constante. No había ruidos, no se oía motor alguno, como si el vehículo flotara por la niebla. Debe ser algún local. Seguro conoce esta zona mejor que nosotros, dijo Clara, sin mucha convicción. Sí, pero va rápido, dijo Dani, apretando un poco el acelerador. Demasiado rápido. Los siguientes minutos transcurrieron con una tensión imperceptible. La charla cesó poco a poco. El camión seguía allí, siempre a la misma distancia. Si Dani aceleraba, él también lo hacía. Si aflojaba, el camión disminuía la velocidad pero no desaparecía. Lucía tomó otra foto. No tiene matrícula, dijo de pronto. Miren. Pasó el teléfono hacia adelante. La foto, algo borrosa por el movimiento, mostraba la parrilla del camión, pero sin ninguna placa, sin logo, sin distintivos. Solo una gigantesca masa metálica oxidada, con los faros clavados como ojos sin párpados. ¿Y si nos detenemos?, propuso Nico, con voz tensa. A lo mejor nos está avisando de algo. ¿Avisando? ¿A esta hora y en mitad del bosque?, dijo Dani. ¿Y empujándonos con las luces? Ni cagando. Entonces giremos. Busquemos un desvío, sugirió Lucía.
pero no había caminos secundarios. Ni siquiera salidas de emergencia. Solo árboles espesos que se cerraban como barrotes. Y la niebla. Siempre la niebla. De repente, el camión aceleró. Las luces traseras del Subaru se tiñeron de blanco y el rugido de un motor monstruoso se escuchó como un trueno cayendo sobre ellos. Danny apretó los dientes y hundió el pie en el acelerador. El Subaru tembló, rechinó, pero respondió. «Nos quiere empujar», gritó Clara. «No mires atrás», gritó Danny. «Solo agárrense fuerte». El velocímetro marcaba más de 120. Aún así, el camión no se alejaba. Iba detrás de ellos, siempre detrás, como una sombra pegajosa. Cuando Nico se giró para ver mejor, lo que vio lo dejó helado. No. No hay conductor. No hay nadie en la cabina. Dijo con un hilo de voz. ¿Qué? Exclamaron los demás al unísono. Lo juro. Está vacío. Está completamente vacío. Entonces, como si el propio bosque escuchara, la niebla comenzó a disiparse un poco y el horizonte se hizo visible, una curva. Una curva extremadamente pronunciada. Muy tarde para frenar. Muy tarde para girar. «Danny», gritó Tomás. «Agárrense. No puedo frenar, no frena. No respawn». Y entonces, la curva. La baranda oxidada. El sonido desgarrador de la carrocería cediendo. Y el vacío. Una caída larga. Eterna. Silencio. Un golpe sordo. Vidrios estallando como estrellas fugaces. Crujido de metal, chillidos que rasgaban los oídos. El mundo dio vueltas, 1, 2, 3 veces. Y luego se detuvo en seco. Oscuridad. Un pitido agudo perforaba los tímpanos de Danny. Algo caliente le corría por la frente. Intentó moverse, pero sus brazos no respondían. Lo primero que distinguió fue el aire, denso, polvoriento, con olor a tierra húmeda, a gasolina, a sangre. «Hola», susurró, apenas un hilo de voz. Un quejido al costado. Lucía, con el rostro cubierto de rasguños y el teléfono todavía en la mano, se incorporaba como podía. Había sangre en su camisa, pero parecía consciente. «¿Danny? ¿Estás viva?» «Creo que sí». Miraron alrededor. El Subaru estaba destrozado. Apoyado de lado contra un tronco enorme, con las ruedas traseras aún girando lentamente, como si el coche se negara a aceptar su destino. Clara colgaba del cinturón de seguridad, inconsciente, pero respiraba. Nico estaba semienterrado entre los asientos, aturdido. Tomás, con el rostro empapado de sangre, se movía apenas. Gemía, desorientado. No había señales del camión. ¿Dónde estamos?», balbuceó Nico, llevándose una mano a la frente. «¿Seguimos vivos?». «No lo sé», dijo Danny. «Pero tenemos que salir de aquí». Con esfuerzo, ayudaron a Clara a soltarse. Tomás despertó poco después, tosiendo y murmurando algo incoherente sobre su madre. Uno por uno, salieron arrastrándose por la puerta del copiloto, que colgaba abierta como la lengua de un animal muerto. Al ponerse de pie, lo entendieron. No estaban en la carretera. El auto se había detenido en un claro amplio, iluminado por una luna difusa. Alrededor no había señales del camino ni del acantilado. Solo árboles, altos, deformes, más oscuros de lo que la noche permitiría. El silencio era absoluto. Ni grillos. Ni viento. Ni ramas crujiendo. «Esto no es normal», murmuró Clara,
aferrada a su cuaderno, que milagrosamente había sobrevivido. No deberíamos estar aquí. Caímos, pero esto. Lucía alzó el teléfono. No hay señal. Ni GPS. Ni reloj. Todo se congeló, dijo, mostrando la pantalla. Son las 3. 3 de la mañana. Y sigue marcando eso desde hace rato. Tomás se rió, seco. Claro. Porque nada dice vacaciones en el bosque como una dimensión alterna con un camión fantasma asesino. ¿Y si estamos muertos?, preguntó Nico, serio por primera vez. ¿Y si esto es? No lo digas. Le cortó Dani, mirándolo con furia. Estamos vivos. Si estamos vivos, podemos salir de aquí. ¿Y si ese camión no nos dejó morir?, murmuró Clara. ¿Y si esto es lo que hay después de la curva? El silencio volvió a caer. Todos miraron alrededor. Los árboles parecían moverse sutilmente, como si respiraran. Había un camino, apenas visible, una especie de sendero entre la maleza. Es lo único que hay, dijo Dani. Si seguimos aquí, moriremos de frío o algo peor. ¿Y si el camión vuelve?, preguntó Lucía. Entonces más razón para no quedarnos. Caminaron. En fila, en silencio. Cada paso se sentía hueco, como si el suelo no fuera del todo real. El bosque parecía observarlos. No con ojos. Con presencia. Había sombras que se movían donde no debía haber movimiento. Una risa lejana. O un llanto. Nadie podía saberlo con certeza. A los pocos metros, Clara se detuvo en seco. ¿Lo escucharon? ¿Qué?, preguntó Tomás. Eso. Un motor. Todos se detuvieron. Y entonces, desde detrás del follaje, como una pesadilla resucitada, lo oyeron, el rugido familiar. Lejano. Grave. Constante. Es el camión, gritó Nico. Corran, ordenó Dani. Pero el camino era inestable. Ramas, raíces, piedras sueltas. El bosque parecía querer tragárselos. El rugido del camión se intensificaba, como si no estuviera acercándose, sino surgiendo del mismo suelo. Lucía tropezó y cayó. Clara se detuvo a ayudarla. Dani volvió también. Pero Tomás. No paren, gritó. No miren atrás. Y entonces Dani entendió. No mirar atrás. Eso era lo que el camión exigía. Seguir. Avanzar. No detenerse jamás. Pero no todos obedecieron. Tomás, por puro instinto, giró la cabeza. Solo un poco. Solo una mirada. Un segundo. Y en ese segundo, algo lo atrapó. No se oyó grito. No se vio movimiento. Solo el espacio que había ocupado, ahora estaba vacío. Tomás. Gritó Lucía. No. Sigan. Gritó Dani. No se detengan. Pero el rugido aumentaba. Las luces blancas del camión, ahora sin vehículo alguno visible, flotaban entre los árboles. Como si fueran ojos. O faros hacia el más allá. Los 4 restantes corrieron sin dirección, sin tiempo. Solo impulso. Corazón. Terror. Y detrás, el rugido. Siempre el rugido. Corrieron hasta que los pulmones les ardieron y las piernas se aflojaron como papel mojado. No sabían cuánto tiempo había pasado, si eran minutos o años. El bosque parecía eterno, y cada árbol idéntico al anterior, como un patrón que se repetía sin fin.
El rugido del camión no se oía ya, pero el eco del terror seguía latiendo en sus costillas. Dani se apoyó contra un tronco, jadeando, mientras Clara se dejaba caer al suelo. Lucía tenía lágrimas en los ojos, y aún sostenía el teléfono como si fuera un talismán. Nico miraba hacia atrás, con los ojos desorbitados. No está, dijo él. No nos sigue. Creo que lo perdimos. No. No se pierde, dijo Dani, aún temblando. Se esconde. Espera. Solo eso. Tomás, balbuceó Clara. Simplemente, desapareció. Como si algo lo hubiera arrancado del mundo. No miró solo atrás, agregó Lucía en un susurro. Lo dijo. Dijo no miren atrás, pero fue el único que lo hizo. Dani asintió lentamente, sin decir nada. Había algo más en todo eso. Algo que estaba empezando a intuir. Debe haber reglas, murmuró. Este lugar, lo que sea, funciona con reglas. No mirar atrás es una. Tal vez, la más importante. ¿Y cómo salimos?, preguntó Nico, desesperado. ¿Cómo se sale de un lugar que no existe en los mapas? No tiene sentido. Tal vez, dijo Clara, aún abrazando su cuaderno. No es cuestión de salir. Es cuestión de cruzar. De llegar a algún final. Todos la miraron. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Dani. Clara abrió el cuaderno. En una de las páginas había un dibujo, hecho con lápiz grafito. Representaba el Subaru cayendo por el barranco, pero en la parte inferior, no había rocas ni árboles. Había un túnel, un ojo abierto en la tierra, como la entrada a otro mundo. Lo dibujé sin pensar, en el auto. Antes de que viéramos la curva. Como si algo me empujara a hacerlo, susurró. Como si ya supiera que no era una caída normal. Lucía se acercó para mirar el dibujo. Tragó saliva. Entonces, ¿todo esto está escrito? ¿Predicho? No. Pero está guiado. Como un juego. Una prueba. Dani se puso de pie, más decidida. Si es una prueba, vamos a pasarla. No pienso quedarme atrapada en este bosque ni perder a nadie más. ¿Y si no se puede ganar?, dijo Nico, aún sin levantarse. ¿Y si ya estamos muertos? Entonces morimos peleando, respondió Dani. Pero no sentados llorando. Continuaron avanzando por el sendero. Cada paso estaba cargado de paranoia. No hablaban. No reían. Solo escuchaban. El viento, si es que eso era, susurraba cosas entre las ramas. Palabras rotas, incompletas, como si alguien tratara de advertirles algo desde el otro lado de un sueño. De pronto, llegaron a una estructura. Era una cabaña. Pero no la que buscaban. Estaba destartalada, carcomida por el moho y las décadas. Tenía la puerta abierta, como una boca a punto de devorar. En el umbral, una linterna encendida. El haz de luz apuntaba al suelo, como si alguien la hubiese dejado caer huyendo. ¿Entramos?, preguntó Lucía, apenas audible. Dani asintió con cautela. Es peor quedarnos afuera. Dentro de la cabaña el aire era espeso, cargado con olor a humedad, madera podrida y algo más. Un leve aroma metálico, como el de monedas antiguas o sangre seca. Había muebles cubiertos con sábanas. Cuadros colgando torcidos. Un reloj de péndulo, detenido en las 3:03. Otra vez es ahora, dijo Clara. Sobre la mesa central, había un mapa. De papel viejo, casi pulverizado por los años. Dani lo desdobló con cuidado.
Era un bosque. El mismo que los rodeaba. Había marcas, puntos rojos, cruces negras, líneas dibujadas a mano. Y en el margen, una frase escrita con tinta oscura. No mires atrás. No te detengas. Y si ves el camión, corre. Esto es una trampa, dijo Nico. Una trampa que alguien más ya vivió. Por eso lo dejaron. Por eso hay un mapa. Dani señaló uno de los puntos rojos. Estaba marcado como última curva. Creo que nosotros fuimos los últimos en caer, dijo. Pero no los primeros. ¿Y estas cruces negras? Preguntó Lucía. Gente que no lo logró, dijo Clara, mirando el mapa con ojos vacíos. El viento golpeó una de las ventanas. La linterna titiló. El reloj sonó una vez, sin moverse. Top. Una vez. 3-3. Otra vez. Top. Y desde el bosque, el rugido volvió. No como antes. No desde atrás. Esta vez, venía de todas partes. Está rodeándonos. Gritó Nico. Nos encontró. Dani tomó el mapa. Por acá. Hay un punto marcado como puerta. Tal vez sea una salida. Corrieron. Otra vez. Siempre corriendo. Como si sus vidas pendieran de cada latido, de cada paso. Y en su interior, todos sabían que, si alguno volvía la cabeza, si uno solo desafiaba la regla, no habría vuelta atrás. Las ramas del bosque arañaban sus rostros como dedos hambrientos. El mapa temblaba en las manos de Dani, mientras trataba de mantener el rumbo. No podían detenerse, no podían pensar, no podían mirar atrás. Solo correr. Cada zancada era una plegaria muda. Sigue recto. Gritó Dani, esquivando un tronco caído. Después del segundo claro, hay un desvío. El rugido. Se está acercando otra vez. Chilló Clara, apretando su cuaderno contra el pecho como si pudiera protegerla. Lucía tropezó, pero Nico la sujetó a tiempo. El teléfono se le cayó de las manos y desapareció entre los matorrales. No se detuvo a recogerlo. Sigan. Sigan. Gritó Dani sin mirar atrás. No importa lo que escuchen. Los árboles se abrieron de pronto en un claro estrecho y circular, donde la niebla parecía estancada como vapor atrapado. Al fondo, entre la maleza espesa, se distinguía algo, una figura erguida, oscura, como un arco de piedra o madera. La puerta. Gritó Dani. Ahí está. Corrieron hacia ella. No tenía forma definida, más allá de dos pilares torcidos y un dintel inclinado cubierto de musgo. Daba la impresión de haber estado ahí desde antes que el bosque mismo. Era una abertura a nada. No se veía lo que había más allá, solo oscuridad. ¿Eso es? Preguntó Nico. ¿Solo atravesarla? Es lo que dice el mapa, jadeó Dani. Pero antes de que pudieran dar un paso más, algo los detuvo en seco. Un sonido. Unos pasos. No de ellos. No humanos. Del bosque, de los costados, emergieron figuras. Al principio eran solo sombras, pero poco a poco tomaron forma, personas. O lo que alguna vez lo fueron. Rostros demacrados, sin ojos. Piel rasgada, ropa antigua. Todos con la mirada vacía dirigida hacia ellos. No, susurró Clara. Son los que miraron atrás. Los que no escaparon. Las figuras avanzaban sin prisa, sin apuro, como si supieran que la presa ya no tenía escapatoria. El rugido volvió, pero esta vez no venía de un solo lugar.
Era como si el bosque entero rugiera, como si todo el lugar respirara al unísono. «Dani», gritó Lucía. «¿Qué hacemos?» «A la puerta», respondió Dani, firme. «Corran hacia ella. No importa qué pase, no miren atrás». «¿Y si no funciona?», dijo Nico, con el rostro bañado en sudor y miedo. «Entonces morimos juntos. Pero corriendo», como dijo Tomás. No hubo más tiempo para dudas. Corrieron. Y el mundo pareció desintegrarse detrás de ellos. Las figuras se lanzaron al unísono. El suelo temblaba. Las ramas crujían como huesos. Un estruendo metálico surgió detrás, como si el camión, el verdadero, con su masa de metal puro, hubiera descendido directamente del cielo. Lucía gritó cuando algo le rozó la espalda. Clara lloraba mientras corría, los dientes apretados, el cuaderno todavía en la mano. Nico resoplaba como un animal, empujando a todos hacia adelante. Y entonces Dani llegó. 1 metro. Un paso. Un aliento de distancia. La puerta. La oscuridad. Saltó. Y uno a uno, los otros también. El mundo explotó en silencio. La caída fue suave. Como si alguien los hubiese sostenido. Cuando Dani abrió los ojos, estaba recostada sobre un campo de hierba alta, bajo un cielo gris. El bosque había desaparecido. No había árboles, ni niebla, ni ruidos. Solo el viento, suave, real. Clara estaba a su lado, respirando agitada. Nico y Lucía también. Todos cubiertos de polvo, rasguños, temblando, pero vivos. «¿Estamos fuera?», susurró Lucía, mirando alrededor. «No lo sé», respondió Dani, sentándose con dificultad. «Pero es diferente». Se incorporaron lentamente. Detrás de ellos, la puerta seguía allí. Sola, erguida en medio del campo, flotando levemente sobre la hierba. Ya no era de madera podrida, sino de hierro negro, con grabados extraños en su superficie. Algo dentro de Dani le dijo que no debían volver a cruzarla. ¿Es este el mundo real?, preguntó Clara. ¿Y cómo lo sabríamos?, añadió Nico. Dani se acercó a la puerta. La miró. Y al hacerlo, algo apareció en el marco, el reflejo del bosque. El camión. El barranco. La caída. Y a Tomás. Parado justo en la curva. Sonriendo. «Tomás», murmuró Dani. Él levantó una mano y señaló hacia ella. «No. Hacia ellos». Después, simplemente desapareció. «No deberíamos quedarnos aquí», dijo Dani, sin apartar los ojos de la puerta. «Este lugar puede no ser nuestro final. Pero tampoco es nuestro hogar». «¿Entonces, seguimos caminando?», preguntó Nico. «Sí. Siempre hacia adelante». Dejaron la puerta atrás. Y por primera vez desde que entraron al bosque, el mundo pareció guardar silencio. Uno verdadero. Un silencio que no pesaba. Pero en el horizonte, lejos, muy lejos, se oyó un rugido. Suave. Como un recuerdo. O una advertencia. No mires atrás. Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, por favor, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de la campana para las próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias.
El calor del desierto parecía derretir el horizonte. El sol, implacable, caía a plomo sobre el asfalto agrietado mientras el auto avanzaba por la Ruta 118, una carretera secundaria que serpenteaba a través del corazón seco del norte chileno. La señal del GPS había desaparecido hacía casi una hora, y la radio solo emitía estática. En el interior del vehículo, el ambiente estaba cargado de risas, conversación y música atrapada en el bucle de una vieja playlist descargada. Dale, Javi, no podís poner esa canción otra vez. Rió Cami desde el asiento del copiloto, lanzándole una mirada por encima de sus gafas oscuras. Es que es la única que tengo sin conexión, dijo Javier con una sonrisa pícara. Además, ¿sobreviviré este mazo, o no? Temazo en 2003, quizás, bufó Lucas desde el asiento trasero, donde iba recostado con los pies colgando entre los asientos delanteros. ¿Falta mucho? Media hora más o menos, si encontramos una bencinera. La que hablaba era Sofía, la conductora. Llevaba las manos firmes sobre el volante, el ceño fruncido por la señal de reserva que parpadeaba con insistencia en el tablero. Su tono era más serio que el de los demás. No sé cuánto más nos da el estanque. ¿No dijeron que por aquí había una? Preguntó Lucas, incorporándose y mirando por la ventana. Nada más que arena, piedras y algunos arbustos resecos que luchaban por seguir existiendo. Eso dijo el tipo del parador, que a unos 20 kilómetros estaba la última antes del desierto grande, respondió Sofía. Mejor que sea verdad, murmuró Cami. El silencio se hizo por unos segundos, roto solo por la vibración del motor y el zumbido del calor. Entonces, como un espejismo que se solidificaba, apareció a lo lejos una estructura, una antigua estación de servicio, de esas que parecían abandonadas pero aún en pie. Dos bombas oxidadas, una tienda pequeña con un cartel medio desprendido que decía Bencinera Santa Ana. No había otros vehículos, ni movimiento alguno. Ahí está, dijo Sofía con alivio. ¿Qué lugar más, retro?, comentó Lucas mientras el auto disminuía la velocidad. Es mejor que quedarse tirados en medio del desierto, añadió Javier. Aparcaron junto a una de las bombas. No había personal a la vista, pero un timbre antiguo se activó con un den-den cuando cruzaron el umbral del lugar. La tienda era pequeña, con un mostrador de madera agrietada, estanterías medio vacías y una máquina de café que chisporroteaba en una esquina. Un ventilador giraba con lentitud sobre sus cabezas. Desde una puerta trasera emergió un hombre mayor, de piel curtida y rostro surcado por arrugas profundas. Su delgadez era casi espectral, y sus ojos grises parecían observar más allá de ellos. Bienvenidos, dijo con una voz ronca. ¿Necesitan llenar el estanque? Sí, por favor, respondió Sofía. El hombre asintió lentamente. Déjenme ayudarles. No se preocupen, aquí siempre tenemos benzina. Algo en esa última frase hizo que Lucas frunciera el ceño. Javier se adelantó. ¿Tiene baños? Al fondo, por ese pasillo. Cami y Javier se dirigieron hacia allá. Mientras tanto, el hombre salió a cargar combustible. Sofía y Lucas quedaron dentro de la tienda, mirando con curiosidad las estanterías. Había productos caducados, botellas con etiquetas descoloridas, snacks que parecían haber sido fabricados en otra década. Esto es muy raro, murmuró Lucas, tocando un envase de jugo que tenía polvo acumulado. Está abandonado, no raro, respondió Sofía, aunque su voz no sonaba convencida del todo. El viejo volvió tras unos minutos. Ya está. El estanque lleno, dijo con una sonrisa que no tocaba sus ojos. ¿Cuánto es?, preguntó Sofía, sacando su billetera. 40.000.
Ella le entregó los billetes y el hombre los tomó con manos huesudas, como de pergamino. Cuando salieron de nuevo al calor abrasador, Cami y Javier regresaban del pasillo trasero, con expresiones incómodas. ¿Todo bien?, preguntó Lucas. No sé, respondió Javier. El pasillo era más largo de lo que parecía, como si cambiara mientras caminabas. Y había un espejo al final. Pero no era un espejo normal. ¿Cómo no normal?, preguntó Sofía, subiendo al auto. Nos vimos reflejados, pero no éramos nosotros. Eran versiones nuestras, pero distintas. Como si nos miraran con odio. Lucas se rió, aunque el sonido sonó forzado. Loco, estás demasiado paranoico. Vamos, que ya tenemos el estanque lleno. Subieron al vehículo y Sofía giró la llave. El motor no encendió. Probó otra vez. Nada. Solo un sonido seco, metálico. No puede ser, musitó, mirando el tablero. Está todo normal. La batería, el combustible. ¿Y ahora qué?, preguntó Cami. Javier bajó del auto y abrió el capó. Voy a ver si es algo suelto. Pero al levantar la tapa, lo único que encontró fue una maraña de cables secos, como raíces marchitas, y un motor cubierto de polvo, como si hubiera estado ahí por años. ¿Qué? Esto no es posible. ¿Qué pasa?, gritó Lucas desde adentro. Esto no parece el motor de nuestro auto. Es como si se hubiera podrido. Cami bajó también y se llevó las manos a la boca al ver el interior del capó. ¿Esto es una broma? Javi, dime que esto es una broma. No lo es. Juro que no entiendo nada. Sofía salió, temblando. No nos podemos quedar aquí. El viejo apareció de nuevo en la puerta de la tienda. A veces los autos dejan de funcionar. Pero no se preocupen. Aquí pueden quedarse el tiempo que necesiten. Su sonrisa era una línea torcida. Detrás de él, el espejo del pasillo parecía brillar con una luz extraña. ¿Qué es este lugar?, preguntó Lucas. El viejo solo los miró, en silencio. Y el calor volvió a apretar, más denso. Más irreal. La tensión se volvió palpable, como si el calor mismo se hubiera convertido en una manta sofocante sobre sus espaldas. El motor del auto era un cadáver oxidado que no debía estar allí. No tenía sentido, apenas unos minutos antes había funcionado sin problemas. Lucas retrocedió un paso, clavando la mirada en el viejo. ¿Qué le hizo al auto?, le espetó, alzando la voz. Nada que no haya hecho usted mismo, respondió el hombre con una calma escalofriante. Las cosas aquí se degradan rápido si no están hechas para quedarse. Esto es una locura, gritó Cami, girando sobre sus talones. Nos vamos de aquí. ¿A dónde?, preguntó el viejo con una voz tan suave que apenas se oyó, pero que, sin explicación, resonó en sus cabezas. Giraron y vieron el camino por el que habían venido. El asfalto se desvanecía a los pocos metros, disolviéndose en una bruma vibrante. Más allá, solo arena y un cielo que temblaba como una pintura derretida. No había señal de carretera, ni rastro de neumáticos. Como si jamás hubiese existido. No, esto no es real, murmuró Sofía, con los ojos abiertos de par en par. Es un espejismo, añadió Lucas. Es el calor, nos está afectando. Esto es una alucinación colectiva. Tiene que serlo. Javier se tambaleó hacia el asiento trasero del auto y se dejó caer, con la respiración agitada. Cami se agachó junto a él. Nos vamos a calmar, ¿ok? Esto tiene que tener una explicación. Sí,
dijo el viejo desde la puerta. Siempre la hay. Su silueta retrocedió, entrando nuevamente a la tienda. La puerta se cerró con un crujido sordo, pero no hubo sonido de pestillo. Solo el silencio, espeso, casi físico. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sofía, tratando de mantener la voz firme. Lucas caminó hacia la tienda. Voy a hablar con él. Alguien tiene que explicar qué carajo está pasando. Espera, gritó Cami, pero ya era tarde. Lucas empujó la puerta. El timbre sonó otra vez, pero más lento, como distorsionado. Adentro, el lugar seguía igual, pero algo era distinto. El aire estaba más denso, con un olor agrio, metálico, como sangre seca. El viejo ya no estaba. Lucas avanzó por el pasillo del fondo, hacia donde Cami y Javier habían visto el espejo. La luz parpadeaba en la bombilla del techo. Cada paso que daba, el pasillo se alargaba. Las paredes parecían respirar, expandirse y contraerse como si tuvieran vida propia. Finalmente llegó al espejo. Estaba colgado al final del corredor, incrustado en la pared como si creciera desde la misma estructura. Su marco era de metal ennegrecido, con símbolos tallados que no reconocía. Pero lo que lo detuvo fue su reflejo. Él, pero no él. El reflejo lo miraba directamente. No imitaba sus movimientos. Tenía los ojos enrojecidos y una sonrisa torcida, como si disfrutara de un chiste cruel. ¿Qué eres tú?, susurró Lucas. El reflejo levantó una mano ensangrentada y escribió en el vidrio empañado. Tú ya estuviste aquí. Lucas retrocedió de un salto, tropezó con la pared y cayó al suelo. El espejo vibró levemente, como si fuera líquido en vez de cristal. Se arrastró para alejarse, jadeando, hasta que escuchó pasos detrás. ¿Lucas? Era la voz de Sofía. No lo mires, gritó él, pero ella ya estaba mirando el espejo. Y se congeló. Sofía, murmuró Lucas. Ella estaba rígida, los ojos clavados en su reflejo. Lágrimas le rodaban por las mejillas. Entonces, sin razón, comenzó a reír. Una risa rota, espasmódica, como si algo dentro de ella se quebrara. Sofía. Lucas se incorporó, tirando de ella para alejarla. Cuando al fin logró sacarla del trance, ella colapsó en sus brazos, temblando. Mi papá estaba ahí, susurró. Pero, lleva muerto 3 años. Lucas tragó saliva. Tenemos que salir de este lugar. Sea lo que sea, no es real. O peor, lo es, pero no como lo conocemos. Regresaron con nosotros. Javier estaba en cuclillas, dibujando círculos en la arena con una rama, como ausente. Cami trataba de mantener la compostura, aunque sus ojos mostraban un miedo cada vez más arraigado. Vamos a caminar, propuso Sofía, aún inestable. Si seguimos en línea recta, algo tiene que aparecer. No puede ser que todo se haya borrado. Estoy de acuerdo, añadió Lucas. Esta bencinera es una trampa. ¿Y si no hay salida?, preguntó Javier, sin levantar la vista. ¿Y si nunca la hubo? Silencio. Entonces, lo sabremos caminando, dijo Cami. Recogieron lo poco que tenían, mochilas, botellas de agua, un par de barras de cereal. Comenzaron a andar por la dirección opuesta a la tienda, rumbo a un sol que parecía no moverse. Detrás, la bencinera quedó como un punto inmóvil en el paisaje, hasta que desapareció. No se hizo más pequeña, simplemente se esfumó, como una pintura que se borra de golpe. ¿La vieron?, preguntó Sofía. ¿Vieron cómo se...? Sí, dijo Lucas,
sin girarse. Y entonces el desierto cambió. El suelo comenzó a crujir con cada paso. Las sombras se alargaron, aunque el sol seguía en lo alto. No había viento, pero sentían voces susurrando entre los granos de arena. Voces familiares. Voces propias. Y en el horizonte, un cartel. Uno que no había estado ahí antes. Bienvenidos a la bencinera Santa Ana. 1 kilómetro. No, no puede ser, jadeó Javier. Pero venimos desde ahí. Es imposible. No caminamos en círculos. Cami corrió hacia el cartel, furiosa. Lo golpeó. Lo sacudió. Entonces, por un instante, el paisaje parpadeó como una vieja televisión. Y apareció otra vez. La tienda. La bomba de benzina. El viejo, de pie en la puerta. Les dije, sonrió. Aquí pueden quedarse el tiempo que necesiten. Nadie se movió. El grupo entero permaneció inmóvil, contemplando esa escena imposible, la bencinera exactamente igual que antes, con su fachada desgastada, las bombas oxidadas, y el viejo observándolos desde el umbral con esa sonrisa que parecía tallada en su cara. No es real, susurró Sofía, negando con la cabeza. No puede ser real. Pero lo es, dijo Cami, casi sin voz. Lo estamos viendo. Javier cayó de rodillas. Sus dedos se hundieron en la arena caliente, temblorosos. No podemos salir. Estamos atrapados. Gritó, rompiendo en sollozos. Este lugar no es un lugar. Es una celda disfrazada. Lucas miraba el cartel, la tienda, la figura del viejo. Todo seguía igual, demasiado igual. Como si la escena estuviera congelada y repitiéndose una y otra vez, como una cinta en bucle eterno. Esto no es un lugar físico, dijo. No en el sentido normal. Es una especie de trampa dimensional. Un espacio cerrado disfrazado de desierto. Como una ilusión sólida, construida para retenernos. ¿Y qué? ¿Vamos a morir aquí?, preguntó Cami, acercándose con los ojos húmedos. Lucas alzó la vista al cielo. Ni una nube. El sol en el mismo punto. Inmóvil. Sin moverse ni un milímetro desde que llegaron. ¿Se han fijado?, dijo con voz baja. No hay sombras reales. Solo contornos, imitación de sombras. El sol no se mueve porque este lugar no tiene tiempo. Es solo apariencia. Sofía lo miró, entendiendo lentamente lo que eso significaba. Estamos fuera del tiempo. O algo nos sacó del tiempo, corrigió él. Cami se giró hacia el viejo, que seguía allí, como esperándolos. Su figura era sólida, demasiado sólida para este mundo ilusorio. Como si fuera lo único real dentro del espejismo. Él sabe lo que pasa, dijo con rabia contenida. Vamos. Se lanzó a correr hacia la tienda. Sofía intentó detenerla, pero Cami ya estaba cruzando el umbral. El timbre sonó de nuevo. Javier, sacudido por la desesperación, se levantó a tropezones para seguirla. Lucas y Sofía no tardaron en entrar también. Dentro, la tienda estaba en silencio. El viejo no estaba. ¿Dónde está?, susurró Javier. Una nueva puerta había aparecido al fondo, donde antes solo había una pared. Era de madera, antigua, tallada con los mismos símbolos del espejo. Se balanceaba ligeramente, abierta. ¿No había esto antes, o sí?, preguntó Cami, y todos negaron al unísono. Lucas fue el primero en acercarse. Apoyó la mano en la madera. Estaba tibia. Escuchaba un zumbido detrás, como un enjambre de voces lejanas.
No tenemos elección, dijo, y empujó. La puerta se abrió con un quejido profundo. Del otro lado había oscuridad. Pero no era una oscuridad vacía. Era densa, tangible, como si el aire mismo estuviera hecho de sombra. Al entrar, se sintieron caer, como si el suelo se derritiera bajo sus pies. No hubo gritos, solo un silencio absoluto. Y luego, luz. Una sala enorme, circular, construida de espejos. Decenas, cientos de espejos. Todos reflejaban cosas distintas. No el presente. No el ahora. Escenas pasadas. O tal vez posibles futuros. Cami fue la primera en hablar. No lo haré. No voy a elegir. No podemos hacerlo. Es una trampa. Todo lo es, susurró el ente, pero aún dentro de las trampas hay salidas. O sacrificios. Lucas miró a sus amigos. El sudor le corría por la frente, mezclado con lágrimas que no recordaba haber empezado a derramar. ¿Y si lo está mintiendo?, dijo, con la voz quebrada. ¿Y si ni siquiera hay una salida? ¿Y si solo quiere vernos destruirnos entre nosotros? ¿Y si sí hay salida?, respondió Javier, con la mirada baja, evitando encontrarlos a los ojos. ¿Y si uno de nosotros puede darles a los otros una oportunidad? No digas eso, exclamó Sofía, avanzando hacia él y sujetándolo de los hombros. Nadie se queda. Todos vamos a salir de aquí, ¿me escuchas? Pero Javier no respondió. Solo levantó los ojos y los dirigió hacia su reflejo, aún atrapado tras uno de los espejos. Ese Javier alternativo lo miraba con desprecio. Luego sonrió, y alzó una mano ensangrentada con una navaja oxidada. Cami se giró hacia el ente. ¿Cómo sabemos que no nos mentís? ¿Qué nos garantiza que saldremos si uno se queda? Nada. Como en toda elección, solo hay fe. Y deuda. Sofía se tambaleó hacia atrás, llevándose ambas manos a la cabeza. No. No podemos jugar a ser verdugos. Esto no es una película. Esto es real. Demasiado real. Las grietas en los espejos se agrandaban. Uno de ellos estalló en pedazos, dejando salir una figura. Era una versión deformada de Lucas, más alto, los ojos vacíos, la piel grisácea. El doble cayó de rodillas, luego se irguió, sonriendo con dientes filosos. Lucas, corre, gritó Sofía. Pero Lucas no se movió. Estaba hipnotizado, enfrentando a su otro yo. Eso no soy yo, susurró. Aún no, dijo su reflejo con una voz gutural y burbujeante. Sofía se lanzó hacia él, lo empujó, y ambos cayeron justo cuando el doble lanzaba una zancada veloz como un animal. La criatura pasó de largo, golpeando una pared y desapareciendo en la sombra. Se están liberando, gritó Cami, señalando otro espejo que comenzaba a vibrar violentamente. Si no decidimos, van a salir todos. Lucas se levantó jadeando. Entonces no decidamos. Destruyamos esto. Si rompemos el espejo central, si lo hacemos, quizás rompamos el ciclo. El espejo no puede romperse. No desde fuera. La voz del ente sonaba diferente ahora, más nerviosa. ¿Desde dentro, entonces?, preguntó Javier, y comenzó a caminar hacia el espejo que mostraba su pasado. Javier, no, gritó Cami, tratando de alcanzarlo. Pero él se volvió una última vez, sus ojos inundados de una extraña paz. Yo he vivido con culpa mucho tiempo. Más del que ustedes saben. Mis padres murieron por mi culpa. Yo era el que manejaba.
Nunca se los conté porque no quería cargar más dolor sobre ustedes. Pero este lugar lo sabía. Me lo ha estado mostrando todo el tiempo. Y ahora, tiene sentido. No digas eso, gritó Sofía. Tú eres parte de nosotros. Y ustedes son mi única familia, dijo, justo antes de atravesar el espejo. El cristal no se rompió. Lo absorbió. Con un suspiro largo, como el último aliento de un animal viejo, los otros espejos se detuvieron. Sus grietas se cerraron. Las figuras en su interior cesaron los golpes. El aire vibró con una luz blanca. El ente retrocedió, sus brazos extendidos. La deuda está saldada. Todo comenzó a derrumbarse. Las paredes espejadas se disolvieron como ceniza al viento. El suelo se abrió en grietas que no llevaban a ningún sitio. Solo oscuridad. Un abismo más allá del entendimiento. Y luego, el suelo bajo sus pies se tornó sólido de nuevo. El calor volvió. El sol brillaba sobre sus cabezas. La ruta 118 se extendía frente a ellos, larga, calurosa, desierta. El auto estaba junto a ellos, completamente intacto. Motor cerrado, sin daños. Como si nada hubiese pasado. Cami, Sofía y Lucas se miraron. ¿Fue real?, preguntó ella. Lucas asintió, muy despacio. Sí. Javier se quedó. Cami cayó de rodillas, sollozando. Sofía miró al horizonte, sin parpadear. Vamos, dijo finalmente, con la voz rota. Antes de que nos alcance de nuevo. Subieron al auto. El motor encendió al primer intento. Esta vez, el camino parecía más nítido. El calor menos irreal. El espejismo se había desvanecido. Pero cuando miraron por el retrovisor, la bencinera seguía allí. Inmóvil. Esperando. Y junto a la bomba de gasolina, de pie, había una nueva figura. Javier. No dijo nada. No se movió. Solo los miraba, con los ojos vacíos. Y sonreía. La carretera se alargaba frente a ellos, ahora más real que nunca, pero el eco de lo sucedido seguía resonando en sus mentes. La presencia de Javier, allí en el retrovisor, los perseguía como una sombra invisible que no podían quitarse. No sabían si debía ser una advertencia, una maldición o algo peor. Cami, que había estado callada desde que subieron al auto, miraba fijamente al frente. Su rostro estaba empapado en sudor frío, y su mano temblaba en el asiento. ¿No lo ven?, murmuró, sin apartar la vista de la carretera. Había algo en su tono que hacía que sus palabras sonaran más como una pregunta que como una afirmación. Es él. Es real, ¿verdad? Sofía miró por el retrovisor, donde la imagen de la bencinera aún brillaba a lo lejos, desdibujada en el horizonte. Javier estaba allí, como una figura fantasmal que no pertenecía a ese lugar, pero estaba presente. ¿Era una ilusión más del desierto? ¿O acaso algo mucho más siniestro había seguido a su grupo? ¿Cómo? Lucas se giró hacia Cami, desconcertado. No, eso no es posible. ¿Lo ves tú también? Cami tragó saliva, el miedo reflejándose en sus ojos. Lo vi en el espejo. Lo vi en el espejo del pasillo, cuando entramos. El mismo. Él estaba ahí, pero no de la misma manera. Como una versión rota, vacía. Sofía aprisionó el volante con más fuerza, como si al hacerlo pudiera controlar lo incontrolable. Él se quedó allí, ¿no? En esa sombra del espejo. Esto no es algo que podamos borrar. Un silencio pesado se instaló en el coche. Nadie quería hablar,
pero el peso de lo no dicho se podía sentir en el aire. No hay forma de que lo hayamos dejado atrás, dijo Lucas, su voz baja, casi como si estuviera temiendo que el mismo sonido rompiera la tranquilidad inquietante que los rodeaba. Eso no es Javier. Cami explotó, señalando la ventanilla con furia. Miren. Está ahí, esperando. No podemos ir a ningún lado mientras él esté en esa cosa. El auto empezó a vibrar. Un zumbido incesante llenó el espacio entre ellos. Un sonido familiar que comenzó a mezclar el crujir del motor con un siseo extraño, como si el aire a su alrededor se estuviera espesando. Sofía, en un impulso frenético, pisó el acelerador. El coche empezó a avanzar más rápido, pero la figura de Javier, inmóvil junto a la bencinera, seguía presente en el retrovisor, siempre allí, sin moverse. Como un espectro acechante que no permitía escapar. Esto no tiene sentido. La voz de Lucas se quebró. No estamos saliendo de aquí. No podemos escapar de lo que dejamos atrás. Cami se hundió en el asiento, con los ojos fijos en el retrovisor. No importaba cuánto aceleraran o cuán rápido tratara de huir Sofía, algo en su interior le decía que nada cambiaría. De repente, el auto empezó a sacudirse. No era el vaivén natural de la carretera desértica. Era algo más profundo, algo que venía desde el motor o desde el mismo aire. Una vibración que les recorría el cuerpo como si todo el coche estuviera siendo arrastrado hacia un lugar del que no podían salir. Sofía. Detente. Gritó Lucas, mirando las luces del tablero parpadeando erráticamente. No puedes correr más. Nos está siguiendo. Está dentro del coche. Sofía, con los ojos enloquecidos, giró el volante sin pensarlo. El coche patinó y derrapó, saliendo de la carretera. La tierra seca y roja comenzó a levantarse a su alrededor como si el desierto mismo se estuviera abriendo bajo ellos. «No lo hagas», exclamó Cami, mientras el coche continuaba su caída, el desierto cambiando a su alrededor. «No puedo más», gritó Sofía, con las lágrimas desbordándose por sus mejillas. «Ya no puedo, lo siento. Ya no puedo seguir huyendo». El coche chocó contra algo invisible, una fuerza que no podían ver pero que los había detenido de golpe. Fue un impacto sordo, una colisión silenciosa y devastadora que los hizo tambalear hacia adelante. El auto quedó atrapado en el vacío, suspendido en una quietud tan mortal como el silencio que los envolvía. Cami miró a su alrededor. El desierto ya no existía. No había más paisaje, ni cielo. Todo estaba sumido en la penumbra. Habían llegado a un lugar donde las leyes del tiempo y la física ya no importaban. ¿Qué es esto?, dijo Sofía, mientras se quitaba el cinturón de seguridad y comenzaba a mirar alrededor, temblando. ¿Lo estáis viendo?, preguntó Lucas, señalando con el dedo. Miren, miren el reflejo. Los espejos. Estaban de nuevo allí. En el coche, a su alrededor, en el horizonte. Los espejos comenzaron a multiplicarse, apoderándose de la realidad misma. «Es la bencinera», gritó Cami. «Estamos otra vez allí. Todo se repite. No podemos escapar». Y entonces, como una condena que se cierra sobre ellos, el retrovisor se iluminó con la figura de Javier, sonriendo con esa sonrisa que ya no era humana. Era grotesca, desfigurada por la desesperación, como una maldición esperando a ser cumplida. «No». Sofía empezó a golpear el volante, frenética. «Esto no puede ser. Déjanos ir». De repente, el auto comenzó a moverse solo. Las luces de los espejos brillaron con fuerza. Y la figura de Javier se hizo cada vez más clara. Ya no estaba en la bencinera.
Estaba dentro de ellos. Era el precio que habían pagado. Porque nunca escaparían. Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, por favor, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de la campana para las próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias.